Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy cerramos nuestra unidad 1. Durante las últimas 4 clases hemos construido, pieza por pieza, el complejo andamiaje de los procedimientos judiciales. Empezamos con el alma del sistema, los principios rectores, C1. Luego pusimos a los actores estatales en el tablero, la Fiscalía y la Policía Judicial, C2. Después, analizamos el delicado equilibrio de derechos entre la víctima y el procesado, C3. Continuamos con las herramientas constitucionales de emergencia, el habeas corpus y la acción de protección, C4. Y finalmente, en nuestra última clase, diferenciamos los dos mundos sancionatorios que ustedes habitarán, la vía penal del COIP y la vía disciplinaria del COESCOP, C5. Hoy no vamos a aprender un tema nuevo. Hoy vamos a ver si todo ese conocimiento funciona en el mundo real. Lo que tienen frente a ustedes es el microcaso general de la unidad. El incidente en el control Amanecer Seguro. Este caso no tiene preguntas. Es un contenido expositivo denso, una narrativa compleja de la vida real. Su propósito es que ustedes, como lectores expertos, logren identificar cómo esos 5 contenidos que estudiamos, C1 a C5, interactúan, colisionan y se superponen en un incidente caótico de 30 minutos en una zona comercial de nuestro país. La escena se sitúa a las 6 de la mañana en la zona de la Bahía, un operativo de control del espacio público. Tenemos a nuestros actores, agentes de control municipal, ACUM, entre ellos el tecnólogo Carlos Mendoza, egresado de esta institución, y su supervisor, el inspector jefe Luis Valdivieso. Ambos, muy importante, visten el uniforme reglamentario del COESCOP a las 6:15 de la mañana. Ocurre el hecho que detona todo. Se escuchan gritos de ladrón. Un sujeto A, sale corriendo, empujando gente, perseguido por el dueño del local, víctima B. Aquí vemos la primera actuación correcta. El tecnólogo Mendoza, aplicando sus conocimientos de primer respondiente, reacciona, persigue e intercepta al sujeto A usando técnicas de inmovilización. Hasta aquí, un procedimiento impecable. Pero entonces llega la autoridad. El inspector Valdivieso ordena, espóselo y súbalo a la camioneta. Mendoza obedece. Y aquí, en esta orden, comienza la catástrofe jurídica. El sujeto A grita que es inocente, que es una deuda. El inspector Valdivieso toma la primera decisión fatal. Déjelo ahí que se enfríe, ya llamamos a la Policía Nacional. Nosotros no podemos movernos hasta que llegue la PJ. Entramos al contenido C1, legalidad, y C4, garantías. Han pasado 15 minutos. 15 minutos con un ciudadano esposado en el balde de una camioneta municipal. El sujeto A pide hacer una llamada, alegando su derecho. C3. Y el inspector Valdivieso comete el peor error de un funcionario público. Usted no tiene derechos hasta que llegue la policía. En mi experiencia, esa frase es la firma de la arbitrariedad. El tecnólogo Mendoza, nuestro egresado, recordando sus estudios sobre los derechos del aprendido, C3, se siente incómodo y le advierte al inspector que la detención podría ser irregular, pero Valdivieso lo desestima con la muletilla favorita del abuso. No se preocupe, tecnólogo. Actuamos en flagrancia. La ley nos ampara. Pero la flagrancia, como estudiamos en C1, no es una carta blanca para violar derechos. El sujeto A logra llamar a su abogada. Y aquí, el sistema de justicia se activa. La abogada llama al inspector y su argumento es una clase magistral que resume C1 y C4. Le dice, inspector, ustedes son agentes de control municipal, se rigen por el COESCOP, no tienen facultad de aprehensión penal. Le recuerda que lo único que tienen es el arresto ciudadano en flagrancia del artículo 527 del COIP. ¿Y cuál es la obligación de ese artículo? La entrega inmediata a la policía. No es una entrega cuando puedan o cuando se enfríe. Es inmediata. Le dice, mi cliente lleva más de 20 minutos privado de su libertad en un vehículo municipal, que no es un lugar autorizado de detención. Y aquí está el golpe. Ustedes están violando el principio de legalidad, C1. Y, por lo tanto, ¿cuál es la herramienta de emergencia para una detención ilegal? C4. Si no lo entregan, presentaré una acción de habeas corpus, HC, en su contra por detención ilegal y arbitraria. Y miren qué brillante, reitera lo que vimos en la clase C4. El juez de HC no va a analizar si el tipo robó o no. No voy a debatir la culpabilidad, solo la legalidad de su detención. El inspector Valdivieso, enfrentado a la ley, entra en pánico y recién ahí ordena la llamada urgente al EQ 911. Pasamos al contenido C2, Fiscalía y Policía Judicial. 6:45 de la mañana, 30 minutos después del hecho, llega la PJ. El sargento Ruiz de la PJ
Un profesional ve la escena y su ceño se frunce. Él sabe que esto está mal. Tecnólogo, ¿por qué está en su camioneta? El sargento Ruiz no le pide permiso al inspector Valdivieso. Él asume el control del procedimiento y llama a su verdadero jefe. ¿Quién es el director de la investigación? C2. No es el sargento, no es el inspector. Es el fiscal de turno, el doctor Hinojosa. Y las disposiciones que el fiscal da por altavoz son el resumen perfecto de la clase C2 primero. Ponga orden. Ordena que la PJ asuma la custodia ahora mismo. Con esto, la detención ilegal de Valdivieso cesa. Segundo, ordena a la PJ tomar versiones de la víctima, C3, y de todos los testigos tercero, y esta es la joya de la corona de C2, dice, pero no al aprehendido. A él lo escucho yo. ¿Por qué? Porque como vimos, receptar la versión del sospechoso es un acto personalísimo, no delegable del fiscal. Cuarto, ordena que le lean sus derechos, C3, los que Valdivieso le negó, y que verifiquen su integridad física, C4, protegiéndose de la amenaza de HC. Quinto, ordena llamar a la Defensoría Pública, C3. ¿Por qué? Para garantizar la igualdad de armas que estudiamos. Y sexto, le pide al tecnólogo Mendoza su informe escrito. El sargento Ruiz se lo resume a Valdivieso. Como ve, inspector, el doctor Hinojosa es el director de la investigación C2. Pero el caso no termina. Entramos al contenido C5, COIP versus COSCOP y C4, acción de protección. Son las 7 de la mañana. El inspector Valdivieso está furioso. Siente que su autoridad fue menoscabada y comete el segundo peor error de un funcionario, la represalia. Se da la vuelta y se desquita con la víctima del robo, C3. Aquí Valdivieso cambia de carril. Se quita el sombrero de policía, que usó ilegalmente, y se pone su sombrero de autoridad administrativa, C5, el cual sí le compete, y busca un pretexto. Usted tiene su mercadería en la vereda. Este permiso está caducado. Y ordena, procedan a clausurar este local y decomisen toda la mercadería. El tecnólogo Mendoza de nuevo intenta frenar el abuso. Inspector, pero ¿no deberíamos solo notificarlo? Mendoza sabe que la sanción es desproporcionada y Valdivieso, arrinconado, usa su poder interno y amenaza a Mendoza. Cumpla la orden, o lo incluyo en el informe de COESCOP por insubordinación C5. Aquí ven la potestad disciplinaria, C5, usada como amenaza interna. Ejecutan la clausura con un acta de 2 líneas, sin motivación alguna. El abogado de la víctima lee el acta y activa la segunda garantía. Su argumento resume C1, C4 y C5. Le dice, inspector, esto es un atropello. Usted, en represalia, emite un acto administrativo, C5, que viola todos los principios. ¿Qué principio? Este acto no tiene motivación, C1. Además, no le ha dado a mi cliente derecho a la defensa, ha violado el procedimiento administrativo. Es un acto de autoridad pública no judicial. Y como la vía administrativa, apelar al municipio, no es eficaz, C4, para detener el daño inminente de la clausura, anuncia. Hoy mismo ingreso una acción de protección, AP, C4. El desenlace de esta mañana caótica es el mapa completo de nuestra unidad. Se activaron 4 procesos simultáneos. Primero, el habeas corpus, C4. El juez constitucional niega la liberación porque la flagrancia eventualmente se corrigió, pero sí declara que la retención inicial de Valdivieso fue ilegal y arbitraria, C1, C4. Y miren el nexo. El juez ordena iniciar una investigación administrativa, C5, contra el inspector segundo, la acción de protección, C4. El juez constitucional la concede. ¿Por qué? Porque el acto administrativo C5 de Valdivieso carecía de motivación C1 y violó el debido proceso, ordena levantar los sellos. Tercero, el proceso penal COIP C5, la Fiscalía C2 con las versiones de la víctima C3 y el parte de Mendoza C2 inicia la instrucción fiscal por robo contra el sujeto A. Esta es la jurisdicción ordinaria. Y cuarto, el proceso disciplinario COESCOP C5. A raíz de las sentencias de HC y AP, Asuntos Internos del Municipio inicia un sumario administrativo, C5, contra Valdivieso. Lo acusan de la detención ilegal del HC y de la falta muy grave, C5, de abuso de autoridad por la clausura ilegal, de la AP. Valdivieso enfrenta la destitución. Esto prueba lo que vimos en la clase C5. La vía penal, COIP, y la vía administrativa, COESCOP, son independientes y pueden correr al mismo tiempo. Y nuestro tecnólogo, Mendoza, debe reportar a ambas jurisdicciones, a la Fiscalía C2 y a Asuntos Internos C5.
Su conocimiento de todos estos 5 contenidos, C1 a C5, no es teoría, es su única defensa. Este caso demuestra que un solo acto, mal ejecutado, puede destruir la justicia para la víctima, violar los derechos del procesado y terminar con la carrera del funcionario. Su trabajo es evitar ser el inspector Valdivieso y ser, siempre, el tecnólogo Mendoza. Y aquí está el momento clave de su carrera encapsulado en la amenaza de Valdivieso. Cumpla la orden Mendoza, o lo incluyo en el informe de COESCOP por insubordinación, C5. Esta es la colisión central de la unidad 1. Es el choque entre la potestad disciplinaria interna, COESCOP, C5, y los principios constitucionales, C1, y los derechos de los ciudadanos, C3. ¿Qué debe hacer Mendoza? ¿Obedecer la orden ilegal de su superior para evitar un sumario administrativo por insubordinación, C5? ¿O debe obedecer la Constitución, C1, C3, C4? La respuesta es clara: la obediencia debida termina donde empieza la ilegalidad. Su deber es con la ley, no con el inspector. El hecho de que Mendoza deba presentar 2 informes al final, uno a la Fiscalía, C2, y otro a Asuntos Internos, C5, no es una carga, es su defensa. Su informe fáctico, apegado a la verdad, describiendo la ilegalidad de la retención inicial y la arbitrariedad de la clausura, es su blindaje legal contra el sumario de Valdivieso. Su conocimiento, C1 a C5, es su protección. Ahora, analicemos la segunda parte del incidente, porque es, en mi opinión, la más grave y la que revela la corrupción moral del poder. El inspector Valdivieso está furioso no por el delito, sino porque su autoridad fue menoscabada. C5. Su ego fue herido por la abogada del detenido. ¿Y qué hace? Se da la vuelta y, en un acto de cobardía profesional, ataca a la persona más vulnerable en ese momento, la víctima B, el dueño de la tienda que acababa de ser robado. Esto, señores, es el libro de texto de lo que estudiamos en C3 como revictimización. La víctima, C3, que tiene derecho a la protección y a ser tratada con dignidad, es agredida por el sistema de seguridad que debía protegerla. La frase de Valdivieso: todo este problema se armó por su culpa, es una violación flagrante de los protocolos de atención. En lugar de proteger a la víctima, Valdivieso se convierte en su victimario. Y fíjense cómo esa clausura es nula, no solo por el procedimiento, sino por el fondo. Valdivieso usa su potestad administrativa, C5, no para proteger el interés público, sino en represalia. Esto viola el corazón del principio de legalidad, C1. Un acto administrativo, C5, debe estar motivado, C1, y esa motivación debe ser legal, objetiva y razonable. No puede ser un capricho personal o una vendetta. El acta de 2 líneas que redacta Valdivieso es la prueba de su arbitrariedad, y por eso la acción de protección, C4, prospera de forma inmediata. Este caso nos demuestra que el sistema, aunque caótico, tiene sus propios anticuerpos. Esos anticuerpos son la igualdad de armas, C3 en acción. ¿Quiénes frenaron a Valdivieso? No fue otro agente, fueron los abogados. La abogada del sujeto A, que usó el habeas corpus, C4, y el abogado de la víctima B, que usó la acción de protección, C4. Ellos usaron las garantías constitucionales, C4, para nivelar el campo de juego contra el abuso de la autoridad, C5. Este caso les enseña que la ley, los principios, C1, los derechos, C3, y las garantías, C4, no son meros conceptos, son las únicas herramientas que tiene el ciudadano para defenderse de ustedes cuando actúan como Valdivieso, y son las únicas herramientas que tienen ustedes para defenderse de sus propios superiores cuando actúan con la integridad de Mendoza. Su trabajo es asegurarse de que, en su turno, nunca se active ni un habeas corpus ni una acción de protección por una decisión suya. Ese es el estándar. Bien, para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más, quiero indicarles que pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.